un podcast de Cooperativa. Si hubiera que identificar un sonido que remonte a Sudáfrica 2010, ese sería este. Y aunque en su momento parecía desagradable, a los chilenos nos hace viajar a épocas felices, a las mañanas donde Bocellur, Marc y Millar anotaron para la Roja de Bielsa en una Copa del Mundo. Ahí se va Chile, Ernesto. Sí, toca Carmona, jugando para que aparezca de inmediato Matías Fernández. Tocó por la... Mañanas frías, entibiadas con el Waka Waka de Shakira. Es 2010 y Chile juega el Mundial. ¡Tiempo, señor! ¡Chileno de corazón! Pero para otros, este sonido es un recuerdo de fracaso, de ridículo, de un conflicto de Estado y de uno de los desastres más grandes que Francia ha vivido en el deporte. Relatos Mundiales. Es una presentación de Cooperativa Deportes. Esto es el motín de Naisna, la historia de Sudáfrica 2010. Porque esto es África. Todo gran desastre deja señales antes de ocurrir. Un puente no se cae de un día para otro, sin antes mostrar grietas. Y la selección francesa de fútbol del 2010 estaba llena de grietas mucho antes de pisar Sudáfrica. La buscaba Titi. ¡Gol! La bajó Titi. El árbitro está diciendo que se la lleva con el pie derecho. Que no participaba Esquilache. Ahí sí había la mano de Henry. Y el cabezazo de Galás era mano de Titi Henry. Sí. Doble y se la llevó de más. Increíble. Mano de Titi Henry, de la mano de Henry ahora. Francia está en Sudáfrica. En noviembre de 2009, en el repechaje europeo, Francia clasificó ante la débil Irlanda en tiempo extra. Thierry Henry, con total descaro, acomodaba la pelota con la mano para dar el pase que William Gallas transformó en gol. Mientras el mundo entero condenaba la trampa y los irlandeses lloraban de impotencia, los jugadores franceses celebraban. Pero esa clasificación fraudulenta fue un veneno. Francia llegó a Sudáfrica con la etiqueta de villano, sin fútbol, sin moral y, lo que es peor, sin un líder en la banca. El hombre a cargo era Raymond Domenech, un particular director técnico que generaba un rechazo transversal en todo el país. 2 años antes, en la Eurocopa 2008, Francia había sido eliminada dando lástima en la primera ronda. ¿Qué hizo Domenech en la entrevista minutos después de esa eliminación? Le propuso matrimonio a su novia, en vivo, por televisión. Un tipo excéntrico, obsesionado con la astrología, que tomaba decisiones tácticas según las cartas de sus jugadores, desconfiaba de los nacidos bajo el signo de Escorpio y creía que los Leo eran un peligro para la defensa. Para el Mundial, y por decisión técnica, dejó afuera a Karim Benzema, Patrick Vieira y Samir Nasri, figuras de primer orden que no entraron ni a la prenómina. Con este líder, Francia aterrizó en Sudáfrica y decidió aislarse del mundo. Eligieron como concentración el Pesula Resort en Naisna, un hotel de ultralujo, alejado de todo, rodeado de campos de golf y un hermoso mar. Un palacio de cristal por fuera, pero una olla a presión por dentro. Francia integraba el grupo A con Sudáfrica, México y Uruguay. Su estreno dejó mucho que desear, ya que no pasó del empate contra los charrúas. En el siguiente partido, los Blues enfrentaron a México, momento donde todo estalló. El Chicharito, gol. ¡Gol de México! Tiene Cuauhtémoc el impacto, gol. Gol de Cuauhtémoc Blanco, camiseta número 10. Se finí. Au revoir. Una derrota
derrota dura e inesperada, pero que tuvo su clímax en el entretiempo, cuando Domenech tomó la pizarra, busca a su estrella y le exigió que dejara de bajar tanto, que se quedara en el área. El problema es que esa estrella era Nicolás Anelka. El atacante era conocido por su peculiar carácter, que estaba lejos de ser dócil. En el pasado, y siendo una joven promesa, ya había tenido conflictos con el Real Madrid, que lo separó de unos entrenamientos por un altercado con Vicente del Bosque. Además, estuvo 3 años fuera de la selección por problemas con los seleccionadores de la época. Era un niño terrible, pero pensaban que a los 29 años, la Pantera iba a cambiar. Volvamos a ese tenso camarín, donde Domenech le habla a su jugador. Según testigos, Anelka lo mira y le profiere un insulto de grueso calibre. «Vete a tomar por el culo, sucio hijo de puta». Domenech, impasible, casi como si estuviera esperando ese insulto para confirmar su propia tragedia, solo le responde: «Está bien, sales». El hecho pudo ser el fin de una discusión, pero terminó siendo el inicio de un escándalo que concluyó con la honra de Francia en ese mundial. La mañana del 19 de junio, la concentración de Naïsna no amaneció con el sonido de los pájaros, sino con el ruido de los diarios estrellándose contra las mesas del comedor. La portada del equipo era un epitafio. El insulto a Anelka estaba ahí, palabra por palabra. El plantel de Francia no se indignó por el insulto a su entrenador. No sintieron vergüenza por el nivel de juego. Se indignaron porque alguien había hablado. Patrice Evra, el capitán, apareció frente a los micrófonos con una mirada desencajada. No pidió perdón, no habló de táctica, miró fijo a las cámaras y soltó una frase que quedó para la historia. Estoy realmente afectado, pero también me pregunto cómo este periódico pudo publicar esas declaraciones, porque a mí me lo anunciaron esta mañana, pero no lo había visto y realmente han puesto unas palabras que yo pienso en un niño que pasa frente a un kiosco y ve esos insultos. Quiero decir, el periódico debe estar feliz de todas formas, porque se sacaron la lotería, porque incluso alguien a quien no le interesa el fútbol pasa por delante de sus insultos y compra el periódico sea como sea. Y se los digo, el problema no es Anelka, el problema de la selección de Francia no es Anelka, es el traidor que está entre nosotros, porque hay que decirlo, ¿cómo pudo salir esta cosa en la prensa si solo estábamos nosotros, los jugadores y el cuerpo técnico? La pregunta que hay que hacerse es que a este traidor hay que eliminarlo del grupo. Anelka no es el problema de la selección de Francia. ¿Tienen una idea del nombre de este traidor? Por supuesto. Los jugadores se miraban de reojo en el pasillo. Nadie confiaba en nadie. ¿Había sido un utilero? ¿Un asistente técnico? ¿O alguno de los propios compañeros? La cacería del topo se volvió más importante que el próximo partido contra Sudáfrica. La selección ya no era un equipo de fútbol, era un grupo de sospechosos encerrados en una cárcel de 5 estrellas. Mientras Evra buscaba traidores en las sombras, en los despachos de la Federación Francesa en París, el teléfono no paraba de sonar. El insulto de Anelka no era solo un problema de vestuario, era una mancha a la imagen de la República. La orden fue clara. Anelka tenía que pedir perdón, públicamente y frente a las cámaras. Era la única forma de que se quedara, pero Nicolás Anelka, fiel a su historial de niño terrible, se mantuvo firme. No hubo disculpas, no hubo arrepentimiento. Para él, lo que pasaba en el vestuario debía morir en el vestuario. La respuesta oficial llegó en la tarde de ese mismo sábado 19 de junio. Un comunicado seco y cortante. Nicolás Anelka queda oficialmente expulsado de la selección francesa. La mañana del 20 de junio de 2010 vio amanecer a la selección sin Nicolás. Su salida había tensionado el ambiente entre los referentes Henry,
Ribéry y Evra con la federación. Ese día había práctica abierta a los medios y a la gente. El mundo esperaba ver fútbol, pero terminó viendo un reality show. Los jugadores bajan del bus, firman autógrafos de mala gana y caminan hacia la cancha. En el centro del pasto ocurre el chispazo final. Patrice Evra se acerca al preparador físico Robert Duvernay y empiezan a discutir. La escena sube de tono y los gritos son protagonistas ante la mirada de todo el mundo. La tensión es tal que Duvernay, fuera de sí, se arranca el cronómetro del cuello y lo lanza contra el pasto antes de irse mascando rabia. Es la señal. Evra hace un gesto y en una coreografía de la deshonra, todo el plantel da media vuelta y regresa al bus. El chofer arranca, pero el bus no se mueve. Se queda ahí, estacionado. Y entonces ocurre la imagen que definió el Mundial. 1 a 1, los jugadores van cerrando las cortinas blancas del bus. Se encierran, se atrincheran. Es una huelga de millonarios, en vivo para 500 millones de personas. El motín de Naïsna se ha ejecutado. Afuera, el caos es total. Jean-Louis Valentin, el delegado de la federación, corre desesperado y llora frente a los micrófonos. Lo que está pasando esta tarde es un escándalo para los franceses, un escándalo para los jóvenes que están aquí, un escándalo para la federación y para la selección de Francia. No quieren entrenar. Es inaceptable. Por lo que a mí respecta, se acabó. Dejo la federación. Renuncio naturalmente a mis funciones. Pero lo más bizarro estaba por venir. Raymond Domenech, el técnico insultado y ahora ignorado, sale del bus con un papel en la mano, se para frente a la prensa y procede a leer la carta de los jugadores que lo acaban de humillar. Mediante este comunicado, todos los jugadores de la selección de Francia, sin excepción, desean afirmar su oposición a la decisión tomada por la Federación Francesa de Fútbol de excluir a Nicolas Anelka. Si bien lamentamos el incidente que se produjo en el entretiempo del partido Francia-México, lamentamos aún más la divulgación de un evento que pertenece únicamente a nuestro grupo y que es inherente a la vida de un equipo de alto nivel. A petición del grupo, el jugador implicado intentó iniciar un diálogo, pero deploramos que su iniciativa haya sido ignorada voluntariamente. Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol no intentó en ningún momento proteger al grupo. Tomó una decisión sin consultar al conjunto de los jugadores y basándose únicamente en los hechos reportados por la prensa. En consecuencia, y para marcar su oposición a la actitud adoptada por las más altas instancias del fútbol francés, los jugadores han decidido no participar en la sesión de entrenamiento programada para hoy. Por respeto al público que debía asistir a esta sesión, hemos decidido ir al encuentro de esos hinchas que con su presencia nos brindan un apoyo incondicional. En lo que a nosotros respecta, no olvidamos ninguno de nuestros deberes y haremos todo lo posible, individualmente por supuesto, pero también con un espíritu colectivo, para que Francia el martes por la noche recupere su honor con un rendimiento finalmente positivo. Los jugadores de la selección de Francia, muchas gracias. Adiós. El resultado deportivo fue lo de menos. 2 días después, Francia perdió contra Sudáfrica y se fue a casa en el último lugar. Pero el daño ya era eterno. El motín de Naïsna había marcado la historia deportiva del país. No había otro tema en discusión en las calles de París. Hasta el presidente de ese entonces, Nicolas Sarkozy, alzó la voz. Si los incidentes publicados esta mañana por la prensa son ciertos, son inaceptables. Anelka siempre negó haber usado esas palabras exactas. Su orgullo, el mismo que lo sacó de Sudáfrica, lo llevó a los tribunales. En 2011, demandó al diario L'Équipe por difamación, exigiendo 150.000 euros de indemnización. Para él no era solo dinero, era su última oportunidad de no pasar a la historia como el hombre que dinamitó a su selección. Pero la justicia fue tan implacable como Domenech en aquel vestuario. El Tribunal de París desestimó la demanda. Consideraron que, aunque las palabras exactas pudieran variar según el testigo,
la esencia del insulto y la gravedad de la agresión eran reales. El diario ganó y Anelka perdió su última batalla. Tras el desastre, las sanciones fueron ejemplares. Anelka fue suspendido por 18 partidos, Evra por 5 y Ribéry por 3. Una generación dorada, pero rota, fue borrada del mapa. Nicolás Anelka nunca más volvió a vestir la camiseta de los Blues. Terminó su historia internacional no con un gol, sino con una sentencia judicial en su contra. Domenech tampoco nunca más volvió y estuvo 10 años sin dirigir, hasta que llegó a Nantes y en 8 partidos solo consiguió 4 empates y 4 derrotas. El tiempo ha ido cerrando las heridas y volvió a encauzar a una selección que en 2018 conquistó su segunda estrella mundial. Los franceses, que un día se tomaron la Bastilla para ver el nacimiento de la República, terminaron viendo como una de sus mejores generaciones protagonizaba uno de los más grandes bochornos del deporte galo. Fue Relatos Mundiales. Historias de la Copa del Mundo al estilo de Cooperativa Deportes. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl y en la app de Cooperativa. Suscríbete también en Spotify o en tu plataforma de audio favorita.